La palabra de Dios. Aleluya. Pueden sentarse. Gloria sea al Dios Todopoderoso. El título del mensaje de hoy: Lo que es posible en Cristo Jesús. Lo que es posible para mí en Cristo Jesús puede que no sea posible para ti. Si lo que es posible para mí en Cristo Jesús no es posible para ti, debe haber algo que te esté restringiendo. Si lo que es posible para ti en Cristo Jesús no es posible para mí, debe haber algo que me esté restringiendo. ¿Cuáles podrían ser esas restricciones? Cuando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo comprendieron que había algo restringiéndoles, le dijeron a Jesús: ¿por qué no podemos nosotros echarlo fuera? El libro de Marcos 9, y toma tu lectura desde el versículo 28. Cuando Él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Versículo 29. Y Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Cuando los discípulos comprendieron que había algo restringiéndoles, le dijeron a Jesús: ¿por qué nosotros no podemos echarle? ¿Por qué no podemos liberar a este chico? En Marcos 9, versículo 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando tomas tu lectura de Mateo 19, versículo 26, con Dios todo es posible. Si tomas tu lectura también de Juan 14, versículo 12, de cierto, os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Cuando miras el libro de Filipenses 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. De todos esos pasajes bíblicos podemos entender que el hombre es lo que es por fe. Somos lo que somos debido a nuestra capacidad de creer, habilidad para creer. En otras palabras, Dios no puede obrar a través de nosotros, excepto a través de nuestra capacidad de creer. Señor, yo creo. Señor, yo creo. Ayúdame a vencer mi incredulidad.
Pueden sentarse. Lo que es posible para mí en Cristo Jesús como individuo depende de mi capacidad de creer. Nuestra capacidad de creer puede aumentar o disminuir dependiendo de cuánto alimentemos nuestra alma con la palabra de Dios. Nuestra capacidad de creer solo puede venir mediante nuestra obediencia a la palabra de Dios. Recuerda, nuestras almas en el creer, nuestros cuerpos en el confesar el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miras el mundo de hoy, hacemos mucho por nuestras restricciones externas, pero carecemos del carácter de Dios en nuestros planes, en nuestras resoluciones. No mentiré de nuevo, no fumaré de nuevo. Si tales resoluciones no están enraizadas en la palabra de Dios, no soportarán la prueba. El libro de Romanos 10. Empecemos nuestra lectura desde el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dos cosas se requieren como condiciones de la creencia. Profesar abiertamente la relación de uno con Cristo. Que alguien diga, profesar abiertamente la relación de uno con Cristo. Esa es una. Dos, total dependencia de Él para todo y permanecer a su lado en todas las circunstancias. Cuando las cosas están bien, Jesús es el Señor, y cuando las cosas están difíciles, Jesús es el Señor. Estas son las dos condiciones requeridas. La profesión de la fe con la boca solamente, sin el poder de ella en el corazón, es una burla del artículo fundamental de la fe cristiana. Es decir, debe haber primero fe en el corazón antes de que la confesión pueda ser aceptable con la boca. Si dices, Jesús es el Señor, si dices, Jesús es el Redentor, si dices, Jesús es el Sanador, si dices, Jesús es el Salvador, sin fe en el corazón, es como mofarse de Él.
haciéndole escuchar lo que es opuesto a su voluntad, haciéndole ver lo que es opuesto a su voluntad. A los cristianos se les manda caminar por el Espíritu. En Gálatas 5, versículos 16 y 25, a los cristianos se les manda no apagar al Espíritu. ¿No qué? En Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19, ahí lo encuentras. No apaguéis al Espíritu. A los cristianos se les manda no contristar al Espíritu. Lo encuentras en Efesios 4, versículo 30. Esos son los mandatos que se te han dado. Todo aquel que crea en Él no será avergonzado. Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Todo lo que necesitamos hacer es creer. Dile a tu vecino: Él pagó la deuda que no debía. Él pagó la deuda que yo no podía pagar. Yo necesitaba a alguien que lavara mis pecados. Ahora puedo cantar una nueva canción. Asombrosa gracia. El Señor Jesús pagó la deuda que yo jamás podría pagar. A brand new song, amazing grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Jesús lo ha hecho todo por ti. Todo lo que necesitas hacer es creer. En este libro de Romanos 10, versículos 8 al 10, es con el corazón que el hombre cree para salvación y con la boca que la confesión se hace. La Biblia nos aconseja que rindamos todo a Dios, nuestras almas y cuerpos. Nuestras almas al creer y nuestros cuerpos al confesar el señorío de Jesucristo. Por su resurrección, Jesús ha demostrado que Él es digno de ser el objeto de nuestra fe. Él es digno de ser el objeto de nuestra creencia. Él ha demostrado que tú nunca puedes ser decepcionado. Él ha demostrado que tú puedes hacer de Él el centro de tu fe, el centro de tu creencia. Él ha demostrado que tú puedes hacer de Él el centro de tu propio mundo. Por su resurrección, Jesucristo ha demostrado que Él es digno de ser el objeto de nuestra fe. Él ha demostrado que tú nunca puedes ser decepcionado si haces de Él el centro de tu fe. Nunca puedes ser decepcionado si haces de Él el centro de tu creencia. Nunca puedes ser decepcionado si haces de Él
el centro de tu propio mundo. Se nos requiere, por tanto, responder en fe al mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al creer que Dios lo resucitó de entre los muertos. Es esta creencia y confesión lo que trae poder para hacer todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, él estaba diciendo igualmente, he rendido mi alma a Cristo al creer y mi cuerpo al confesar. Este es el verdadero sentido del creer. Cuando crees absolutamente, crees que está hecho incluso antes de que ores. Porque mucho le está prometido a nuestra creencia. Mucho, enormemente. Si puedes creer todas las cosas, no algunas, alguna medida de verdad, capacitó a los discípulos para hacer algunas. ¿Estás ahí? Alguna medida de verdad nos capacitará para hacer algunas, pero la Biblia dice, todas las cosas son posibles. Demasiadas personas tratan de familiarizarse con Dios a través de sus sentimientos. Cuando se sienten bien, piensan que Dios ha oído su oración. Tengo dolor de cabeza, sáname, sáname, sáname. Y después de la oración, el dolor de cabeza se va. ¡Oh, aleluya! Le adoraré. Moriré por él. Soy un cristiano ahora. Voy a ir a la iglesia. Y cualquier otro momento que el dolor de cabeza viene y dices en el nombre de Jesús y el dolor continúa persistiendo, dices, ¿por qué está pasando esto? No sé. El mismo Jesús al que llamé la última vez y mi dolor de cabeza sanó, pero esta vez he llamado el mismo nombre y he ayunado. No sé. Hacemos mucho por nuestras restricciones externas, pero carecemos del carácter de Dios en nuestras resoluciones. Nos aferramos a la forma externa de predicar. Nos aferramos a la forma externa de enseñar, pero rechazamos el poder real en ello. Nos aferramos a la forma externa de ayunar y orar, pero rechazamos el poder real en ello. El hombre tiene la capacidad de orar, pero el Espíritu Santo ora según su voluntad. Recuerda a los 7 hijos de Esceva. Ellos estaban predicando, enseñando y orando. El hombre tiene la capacidad de predicar. El hombre tiene la capacidad de ayunar. El hombre tiene la capacidad de meditar. Pero hubo algo que expuso las debilidades de los 7 hijos de Esceva. Estaban yendo a predicar, Jesús es el Señor. Y el demonio les dijo, mira, a Jesús lo conozco, al apóstol Pablo lo conozco, pero ¿quiénes son ustedes? Cuando miras el libro de Hechos,
Hechos 19, versículo 15 dice: y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús lo conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Fue el espíritu maligno que expuso sus debilidades. Esto es para decirte que el hombre tiene la capacidad de predicar, pero el Espíritu Santo predica según su voluntad. Nosotros que proclamamos ser cristianos, hacemos mucho por nuestras restricciones externas, pero carecemos del carácter de Dios. Nos aferramos a la forma externa de predicar, nos aferramos a la forma externa de enseñar, nos aferramos a la forma externa de ayunar, nos aferramos a la forma externa de orar. Pero rechazamos su poder real. Levanta tu voz, pídele a Jesús: dame la gracia de hacer de tu palabra el estándar para mi vida. Dame la gracia, Señor, para demostrar tu palabra. Dame la gracia, Señor, para enseñar tu palabra. Dame la gracia, Señor, para vivir por tu palabra. Dame la gracia, Señor, para hacerlas obrar. Ora. En el nombre de Jesucristo oramos. Pueden sentarse.